Todos bienvenidos al canal de Sociedad Fantasmagoría, donde revisamos y exploramos todo lo relacionado con el mundo fantástico en el arte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como M-Fantasmagoría, suscribirse a nuestro canal, darle clic a la campana de notificaciones y visitar nuestra página web festivalfantasmagoriamedellin.com. Comenzamos entonces con la serie Estados del Fantástico, con el movimiento clásico de la época muda, el expresionismo alemán. La década del 20 fue un periodo muy fructífero para el arte, especialmente para el cine, que aún estaba en su etapa muda hasta finales de la misma década. Las vanguardias tuvieron lugar y movimientos como el surrealismo, la vanguardia soviética o el expresionismo alemán emergieron con gran impacto y reconocimiento hasta la actualidad y en todo el mundo. Siguiendo lo exhibido por el expresionismo pictórico y con un contexto social y político complicado en Alemania, el expresionismo alemán cinematográfico se implementó con fuerza con un estilo remarcado y que a su vez influenció a todas las generaciones posteriores. Enfocado en la deformación de la realidad, ya no vista de forma precisamente realista, impresionista o naturalista, sino como expresión de los autores en representación de lo real con tendencia a la exageración. Deformación de elementos y aspectos oníricos. También fue un movimiento surgido con gran influencia del romanticismo del siglo anterior, particularmente con la tendencia al carácter más intrínseco y personal de los artistas. Luego de la Primera Guerra Mundial, con el surgimiento además del expresionismo literario y pictórico y del naciente partido nazi en los próximos años de la época, el arte fue el medio por el que se expresaba un sentir crítico al totalitarismo, a personajes espeluznantes que generaban alerta y miedo en las personas, representando a la sociedad y pueblo alemán en una situación complicada que estaba por venir. De esa manera, muy al estilo de entes demoníacos y todopoderosos, que van en contravía por supuesto de las personas del común y que tienen un sentir pesimista o, en cuanto al mismo contenido, una mirada desoladora y oscura. El expresionismo surge con Der Golem de Paul Wegener y Henrik Gahlin de 1915, que comenzó con esa inclinación siniestra y estilo definido. La historia acoge el mito judío del Golem, el ser de arcilla que es traído a la vida gracias a un papel en su interior con los deseos de la persona que lo introduzca. En este caso, se nota el rechazo hacia un sistema abusador y represor y se explora el lado humano de la particular criatura que cobró vida. No todas las películas del movimiento se podrían considerar de horror, pero hay algunas que se adentran en mundos oscuros y siniestros propios del género, siendo obras primerizas y pioneras en ese sentido. Por ese motivo, este movimiento cinematográfico hace parte de la historia del género. El diseño de arte, las escenografías, los maquillajes fuertes y saturados, la iluminación, las sombras duras, el manejo argumental de los personajes en un reflejo de la lucha del bien y el mal, y el aspecto visual deformado y casi pictórico en muchos sentidos, son características de este tipo de películas. En general, fue un movimiento cargado de belleza visual, de impacto en cuanto a cómo se contaban sus historias y especialmente con un valor técnico de altas proporciones. Los personajes antagonistas reflejaban un mal grandilocuente, que controlaba de forma definitiva a los seres humanos y que exponía de manera directa su esencia malévola. En la década siguiente,
Los monstruos de la Universal recogerían algunos elementos expresionistas, como la adaptación de clásicos de la literatura de terror, pero tendría tendencia hacia un terror más terrenal, humano y cercano. Además, que muchos directores y técnicos de esta etapa alemana emigraron hacia Estados Unidos debido a la ideología nazi y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la estética y claves importantes del estilo de cine alemán y europeo en general tuvo una significativa incidencia también en el cine de Hollywood. Hubo entonces muchas obras de gran relevancia en el expresionismo, pero realizadores como Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Wien o Paul Wegener, o en menor medida Fritz Lang, aportaron filmes que se adentran en aspectos propios del horror, ya sea de una concepción folclórica y cultural, o desde la conexión hacia la literatura también de terror y especialmente de adaptaciones góticas. Todo, como se mencionaba, como expresión de ese sentir social del momento. Y surgen clásicos y películas recordadas como Orlak's Hände, The Hands of Orlak, de 1922, de Robert Wien, Nosferatu, de 1922, de Friedrich Wilhelm Murnau, Das Kabinett del Dr. Caligari, El Gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wien, o Der Golem, Wie in die Welt kam, de 1920, de Paul Wegener. Y, en cuanto al fantástico en general, en relación más cercana al suspenso y la ciencia ficción, se destacan dos obras de Fritz Lang, Eine Stadt such einen Mörder, de 1931, y Metrópolis, de 1927. El expresionismo entonces otorgó enormes aportes al horror, con personajes espeluznantes, caracterizaciones remarcadas, especialmente al ser películas mudas, manejos visuales oníricos y oscuros que expresaban atmósferas lóbregas y cercanas al terror, y un uso inquietante y efectivo de sombras, como medio para imprimir sensaciones asociadas a lo que experimentaban los personajes. Fue un movimiento de gran influencia en directores como Tim Burton, Charles Laut o David Lynch, en géneros y subgéneros como el terror gótico cinematográfico, el film noir o cine negro, o en la época de monstruos de la Universal, así como en cintas de terror que recogían todo ese universo enriquecido para transmitir emociones intensas visualmente. Gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios y apreciaciones del contenido de nuestros videos y recuerden disfrutar siempre del cine de género.